Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí, listos para un nuevo chisme jugoso y, digamos, un poco melancólico. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en el drama, en el arrepentimiento y por supuesto, en el mundo del corazón. Si eres nuevo por aquí, bienvenido oficialmente a la comunidad. Te invito a que te acomodes, te sirvas algo rico y antes de que se me olvide, dale clic al botón de suscribirse. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, debates y, bueno, mucho salseo. Porque si hay algo que nos encanta, es analizar las vueltas que da la vida, sobre todo cuando se trata de amor y desamor. Hoy en particular, vamos a hablar de una historia que ha resonado en el mundo del espectáculo y que nos ha dejado a todos con la boca abierta, la reciente confesión de arrepentimiento del ex de Demet Özdemir. Prepárense porque este vídeo está lleno de emociones fuertes, reflexiones profundas y, por qué no decirlo, algunos detalles que quizás no esperaban escuchar. Vamos a desmenuzar todo lo que ha pasado, desde la ruptura hasta estas recientes declaraciones que han encendido las redes sociales. ¿Listos? Pues empecemos. Todos recordamos la noticia de la ruptura de Demet Özdemir y su entonces pareja. Fue una noticia que sacudió a sus fans, a los medios y a todos los que seguían su historia de amor, una historia que a ojos de muchos parecía un cuento de hadas moderno. Éramos testigos de gestos románticos, viajes exóticos, mensajes llenos de cariño y una química que traspasaba las pantallas. Por eso, la noticia del fin de su relación fue tan inesperada, tan dolorosa para muchos. En su momento se especuló mucho sobre los motivos de la separación, desde diferencias irreconciliables hasta la supuesta intromisión de terceras personas, pero lo cierto es que ninguno de los dos dio explicaciones claras y concisas, dejando a la imaginación del público la tarea de completar los vacíos. Ambos guardaron silencio, mantuvieron cierta discreción, al menos en cuanto a los motivos de la ruptura, y se dedicaron a seguir sus caminos por separado, aunque claro, inevitablemente con el foco mediático siempre puesto sobre ellos. Y así poco a poco el tema fue perdiendo intensidad, hasta que de pronto, hace unos días, ¡boom! El ex de Demet decidió hablar. Sus declaraciones, en una entrevista exclusiva que ha dado la vuelta al mundo, han sido un verdadero terremoto. Y no hablo solo de un pequeño temblor, sino de un terremoto que ha hecho tambalear las bases de lo que creíamos saber sobre su ruptura. El ex de Demet, con una mirada melancólica y un tono de voz sereno pero cargado de emoción, confesó que se arrepiente profundamente de la forma en que manejó la relación y, sobre todo, de cómo terminó todo. Habló de errores que cometió, de decisiones impulsivas, de falta de comunicación y de la incapacidad de valorar lo que tenía enfrente. Sus palabras han sido tan sinceras, tan crudas, que han dejado a muchos con un nudo en la garganta. No se anduvo con rodeos, admitió que hirió a Demet, que no supo ver su valor y que ahora, tras un tiempo de reflexión, entiende que la perdió por sus propios errores. Lo que más llamó la atención fue la forma en que habló de Demet. No solo la describió como una mujer hermosa y talentosa, sino que también resaltó su bondad, su inteligencia y su nobleza. Dijo que ella es una persona increíble, alguien que merecía todo el amor y el respeto del mundo, y que él no estuvo a la altura de lo que ella merecía. Estas declaraciones, por supuesto, han generado un sinfín de reacciones en las redes sociales. Los fans de Demet, que en su momento se sintieron heridos por la ruptura, ahora han expresado su sorpresa ante estas confesiones. Algunos le han dado el beneficio de la duda, valorando su honestidad y su valentía al reconocer sus errores. Otros, en cambio, siguen guardando cierto resentimiento y le acusan de oportunista, de tratar de limpiar su imagen a costa de Demet. Pero lo cierto es que, independientemente de las opiniones encontradas, nadie ha podido quedar indiferente ante este torrente de emociones y confesiones. La pregunta del millón es, ¿qué llevó a su ex a hacer estas declaraciones justo ahora? ¿Por qué esperó tanto tiempo para expresar su arrepentimiento? Hay quienes piensan que su motivación es genuina, que realmente ha pasado por un proceso de introspección y que ha llegado a la conclusión de que necesita disculparse públicamente por el daño causado. Otros, más cínicos, creen que esto es una estrategia para volver a entrar en el foco mediático, o incluso para intentar reconquistar a Demet, aunque esta última opción parece bastante remota, teniendo en cuenta lo que sabemos sobre la personalidad y la determinación de Demet. Hay teorías que apuntan a que quizás el ex ha visto cómo la carrera de Demet ha seguido ascendiendo, mientras que la suya, tal vez no ha despegado como esperaba.
O le habría llevado a una reflexión sobre sus propias decisiones, y a darse cuenta de que cometió un error al dejar ir a una persona tan valiosa como Demet. Y aunque no podemos saber con certeza cuáles fueron sus verdaderas motivaciones, lo cierto es que sus palabras han tenido un impacto muy fuerte en el debate público. Su arrepentimiento, sea sincero o no, ha puesto sobre la mesa un tema fundamental: la importancia de reconocer nuestros errores, de asumir la responsabilidad de nuestras acciones y de aprender de nuestros fracasos amorosos. En ocasiones, cuando terminamos una relación, es fácil caer en el juego de la culpa, buscar a quien señalar como el culpable, pero lo que realmente importa es la capacidad de mirar hacia adentro, de reconocer nuestras propias fallas y de trabajar para no repetirlas en el futuro. Y en este sentido, independientemente de lo que pensemos sobre el ex de Demet, es innegable que su confesión nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre la forma en que las gestionamos. Por otro lado, también es importante considerar cómo estas declaraciones han afectado a Demet. Ella, que siempre se ha caracterizado por su discreción y por mantener su vida privada al margen de los focos, ahora se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática, a raíz de las palabras de su ex. Si bien ella no ha dado ninguna declaración pública al respecto, es inevitable pensar en cómo se sentirá al escuchar estas confesiones. ¿Sentirá alivio al saber que su ex reconoce sus errores? ¿O se sentirá invadida, reviviendo viejas heridas que ya creía cerradas? Es difícil saberlo con certeza. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, que ha sabido sobreponerse a las adversidades, tanto en su vida profesional como personal. Pero es innegable que este tipo de situaciones pueden ser emocionalmente agotadoras, sobre todo cuando se trata de relaciones que han sido tan importantes en nuestras vidas. Es probable que Demet haya preferido seguir adelante sin mirar atrás, concentrada en sus proyectos y en su felicidad personal. Y de repente estas declaraciones vuelven a abrir un capítulo que ella quizás ya había dado por cerrado. En este sentido, creo que es fundamental que respetemos su espacio, que evitemos especular sobre sus sentimientos y que le permitamos gestionar esta situación a su manera y a su propio tiempo. Demet no le debe explicaciones a nadie, y tiene todo el derecho a manejar esto con la privacidad y el cuidado que considere necesarios. Además, estas confesiones nos llevan a otra reflexión importante: ¿es posible perdonar a alguien que nos ha herido en el pasado? ¿Hay situaciones que son imperdonables? ¿O el tiempo y el arrepentimiento pueden curar todas las heridas? Estas son preguntas muy personales, y no hay una respuesta única y válida para todos. Lo que está claro es que el perdón es un proceso complejo que requiere tiempo, reflexión y, sobre todo, una voluntad sincera de dejar atrás el rencor y el resentimiento. Perdonar no significa olvidar ni justificar las acciones del otro, pero sí implica la decisión de liberarnos del peso del pasado y de abrirnos a un futuro más sereno y libre de cargas. Y en este sentido, la confesión del ex de Demet, aunque no le corresponde decidir a nadie si Demet debe perdonarle o no, nos da una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia capacidad de perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos. Todos cometemos errores, todos herimos a las personas que amamos, y la clave está en aprender de esas experiencias y en tratar de construir relaciones más sanas y más respetuosas en el futuro. Y aunque es cierto que el tiempo no lo cura todo, el tiempo puede ayudarnos a ver las cosas con perspectiva, a entender las motivaciones de los demás y a encontrar la paz interior que todos anhelamos. Ahora bien, volviendo al tema central, es innegable que estas declaraciones han reavivado el interés del público por la vida sentimental de Demet. Los fans han expresado su deseo de verla feliz, de verla encontrar a alguien que la valore y la ame incondicionalmente, y muchos han expresado su apoyo incondicional a la actriz, animándola a seguir adelante y a no dejarse afectar por lo que dicen los demás. Y es que Demet, a pesar de su juventud, ha demostrado ser una mujer inspiradora, una profesional talentosa y un ser humano extraordinario. Su carisma, su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de su generación, y su historia, tanto en el plano personal como en el profesional, es una fuente de motivación e inspiración para muchas personas. Por eso creo que es fundamental que nos centremos en su trayectoria, en sus logros y en su futuro, y que evitemos caer en el juego del morbo y la especulación. Demet se merece todo el respeto y el cariño del mundo, y estoy segura de que seguirá brillando con luz propia, independientemente de las decisiones que tome en su vida personal. Y hablando de decisiones, creo que es importante resaltar que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, tanto en el amor como en cualquier otro ámbito de la vida.
A veces tomamos decisiones que no son las correctas, cometemos errores que nos cuestan caro, pero lo importante es aprender de esas experiencias y seguir adelante con la cabeza en alto y el corazón abierto a nuevas oportunidades. Y en este sentido, la historia de Demet y su ex, aunque haya sido dolorosa y complicada, nos enseña que el amor puede tomar muchos caminos diferentes, que a veces las relaciones terminan, y que lo importante es saber cerrar ciclos y abrirnos a nuevas experiencias. La vida es un viaje y en ese viaje, todos tenemos derecho a equivocarnos, a tropezar y a volver a levantarnos. Lo importante es no perder la esperanza, no dejar de creer en el amor, y seguir luchando por nuestros sueños, por nuestros anhelos y por nuestra propia felicidad. Llegando ya al final de este vídeo, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis tan profundo y, por qué no decirlo, un tanto emotivo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de arrepentimiento del ex de Demet Özdemir y que hayan encontrado en mis palabras alguna reflexión útil para sus propias vidas. Hemos hablado sobre la importancia de reconocer nuestros errores, sobre la complejidad del perdón, sobre el derecho que todos tenemos a tomar nuestras propias decisiones y sobre la necesidad de respetar la privacidad y los sentimientos de los demás. También hemos reflexionado sobre cómo las decisiones que tomamos en el amor pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas, y cómo es importante aprender de esas experiencias para crecer y evolucionar como personas. Hemos visto cómo la confesión del ex de Demet ha reabierto un debate sobre su relación y sobre sus sentimientos, y cómo esto ha generado un sinfín de reacciones en las redes sociales. En definitiva, hemos intentado entender un poco más sobre esta historia y sobre los sentimientos que la han rodeado. Antes de despedirme, quiero animarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre estas declaraciones? ¿Creen que el arrepentimiento del ex de Demet es sincero? ¿O piensan que es una estrategia para recuperar protagonismo? Me encantaría saber sus opiniones y conocer sus puntos de vista sobre este tema. Además, si les ha gustado este vídeo, los invito a que le den un me gusta, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Recuerden que este es un espacio para compartir, debatir y reflexionar sobre temas que nos interesan a todos. Así que no duden en participar y en expresar sus opiniones, siempre con respeto y con la mente abierta. Por mi parte, me despido con un fuerte abrazo y con la promesa de volver pronto con más contenido interesante y entretenido. Gracias por todo y hasta la próxima. No olviden me gusta, compartir y suscribirse. Los quiero.